Estoy acá porque hace 6 meses que no puedo parar de usar el chat GPT. Cada vez me cuesta más pensar. Cuando venía para acá le pedí que me haga una imagen de cómo sería mi hijo con mi pareja. Ni siquiera tengo pareja. ¿Qué? ¿Ahora también se pueden crear imágenes? Bueno. Gracias, Clara. Yo el sábado tuve una recaída. Me dolió mucho la cabeza. Y le pregunté al chat si podía hacer una CB. Ana, recordá. Un día a la vez. Burro. Mirá, la verdad, yo no tengo mucho para decir. Tampoco sé qué hago acá. Solo vine porque me lo recomendó ChatGPT. Yo ayer googleé. Muy bien, Ana. Yo escribí algo esta semana para ustedes. El peligro de ChatGPT es que nos dice todo lo que queremos escuchar. Confíen más en su intuición, trabajen en su creatividad. ¿Querés que te lo pase en versión más reducida para tus pacientes? Bueno, con este video y audio para los que nos están escuchando a través de la 22 Universal, abrimos nuestra terapia de esquina. Querido Santiago Lanza, bienvenido. Bueno, Bernardo, gracias de nuevo por la invitación. Por acá. Bueno, un placer siempre recibirte. ChatGPT y terapia nos propuso Santi para esta semana. Tremendo tema que hacíamos un poquito al cual le hacíamos un poquito de intro con este video que nos compartía Santi. ChatGPT, ¿no? Amigo, enemigo, ¿cómo lo tenemos que ver? Es una buena pregunta esa. Tendría que pensarla. Amigo, enemigo. Yo creo como todo, ¿no? A veces amigo y a veces enemigo. A veces ayuda y a veces complica, ¿no? Depende un poco el contexto, las circunstancias, el uso, o sobre todo como la gente que por lo menos hoy está estudiando las inteligencias artificiales, plantean justamente que es importante saber cómo usarla, ¿no? O sea, qué preguntar, cómo caracterizar el fenómeno que se quiere, ¿no? Yo creo que es una herramienta formidable, ¿no? O sea, estamos viendo algo, estamos como ante uno de los fenómenos quizás más revolucionarios en términos tecnológicos, desde, no sé, desde la escritura quizás, desde la aparición del Internet, ¿no? O sea, creo que otros, ¿no? Internet, Uno puede quizás, desde la creación del fuego, yo qué sé, ¿no? Sí. Uno puede encontrar en la historia de la humanidad algunas tecnologías, como lo fue el fuego en su momento, ¿no? O la imprenta. Tecnología en el sentido de cómo los seres humanos inventamos instrumentos que cambian nuestra vida, ¿no? Sí. Esto que se nos viene ahora, que estamos, creo yo, en una etapa demasiado incipiente. O sea, yo el otro día veía un video donde mostraban a Will Smith recreado en la inteligencia artificial hace 2 años y hacían el comparativo con el video hecho este año y la diferencia es... Claro, asusta. Es impresionante, ¿no? O sea, cómo esa maquinaria se va cada vez alimentando de más información y va reproduciendo cosas cada vez más parecidas a la realidad, lo cual eso nos trae como varios asuntos, te diría, de índole filosófica para debatir, ¿no? No solamente en relación a la terapia, es un tema que da para, obviamente, un análisis de varios capítulos y por varias vertientes, pero también plantea algunos debates filosóficos sobre algunas de las cosas que ya lo veníamos sintiendo o viviendo con mucha fuerza en la era de las redes, que son, ¿no? la era de la posverdad, como se le llama, y ahora con la inteligencia artificial, que es muy difícil distinguir en algunos casos. Creo que Google había sacado hace poco, ¿no?, su presentación de producción de... Y vos veías los videos y vos... ¿Cómo distinguís entre si es verdad o no es verdad? Bueno, es una buena cuestión la que vos planteás, porque nos lleva a esto que hablábamos con Dieguito hace unos minutos. Imaginemos que en el escenario donde decimos, bueno, hay que saber cómo usarla, lo primero que hay que decirle es, como patrón, ¿qué querés de ella, ¿no? ¿Qué querés del tipo? Yo quiero hablar con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Y me parece que también, en esto que vos planteabas recién, lo más difícil va a ser cuando esto siga evolucionando, y hoy en día ya está sucediendo, distinguir, vos decís, ¿cuál es cuál? Bueno, distinguir entre realidad y virtualidad. Porque si yo me acostumbro a hablar con una máquina como si fuese un psicoterapeuta,
que tiene herramientas, además, y utiliza herramientas y material como para responderme y tirarme tips de determinadas cosas. Y si no, nos va a terminar confundiendo dentro de 10, 20 años la realidad de la virtualidad, porque yo al final, lo que más me preocupa de la inteligencia artificial, sobre todo con los más jóvenes, es si no nos vamos a terminar encerrando, hablando más con máquinas que con humanos, ¿no? Sí. Vinculándonos más. ¿Y cómo nos vamos a terminar vinculando? Porque también viste que hay una cuestión, vos hablás con ChatGPT y siempre te da razón. Siempre vos le decís, dale, mejorá esto, es una bosta lo que me volviste. Tenés razón, gracias por la confianza. Entonces, de alguna manera, te da un empujoncito para el vínculo medio desde la tiranía. Todo eso es un poco lo que vos planteabas, pero ya llevado a ese extremo de que ya no es, estoy confundiendo una foto, a ver si Will Smith, el video es real, o si Will Smith es hecho con ChatGPT. No, ahora me parece que la incertidumbre va a ser que no lo confundamos nosotros entre un terapeuta de verdad y un terapeuta robot. Sí. Ahí quizás lo que nos puede ayudar a ordenar un poco la charla de hoy, el ratito que tenemos, es capaz que hacerlo como en dos instancias, ¿no? Una que hace más al debate, como decíamos recién, ¿no? Más de corte filosófico, político, incluso diría, ¿no? Sobre la utilización de la inteligencia artificial y todo lo que está trayendo, ¿no? Como efectos. Y después lo podríamos quizás pensar en otro orden, quizás más en lo que hace a la terapia, ¿no? Sí. Que es un poco el tema que aparecía, ¿no? A ver, hace poquito vimos en Argentina, no sé si ustedes recuerdan, hace muy poquito que hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y días antes publican un video donde estaba Mauricio Macri diciendo que en realidad no había que apoyar a su propio partido, sino que ir con otro candidato para competir en la elección. Vos veías el video y en algún punto te das cuenta que no era Mauricio Macri, pero mucha gente comió, digamos, ¿no? Claro. Y tanto es así que al día siguiente hacen una conferencia de prensa, ¿no? Para justamente denunciar que se estaba atentando contra la democracia. O sea, digo, para pensar un poco en qué términos estamos hablando, ¿no? Sobre los efectos que puede tener la inteligencia artificial. Más allá que creo que ese material lo que terminó mostrando era que quedó bastante anticuado señor Macri. Sí. Y con estas nuevas tecnologías, como incluso hay una nueva forma de hacer política, Sí. que también incluyen estas tecnologías y que hace que mucha gente también quede al margen, ¿no? Después uno podría pensar en esto que vos traías, ¿no? De lo vincular. Yo creo que la inteligencia artificial es como un nivel de sofisticación mayor de lo que ya estamos viendo, ¿no? En relación a la virtualidad. Porque esta distinción que vos planteabas, que es un tema súper importante, sobre qué es realidad y qué es virtualidad, bueno, para nosotros los psicoanalistas en realidad es un debate que lo tenemos siempre, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial, que es pensar que en realidad la realidad por sí misma no existe, en tanto siempre está leída e interpretada por alguien. Claro. Siempre es un recorte, siempre uno se ve con determinado lente, y por tal, como decía un viejo psicoanalista llamado Lacan, decía que la realidad puede ser entendida siempre en términos de ficción, porque siempre está mediado por algo. Y la virtualidad viene a ser como otra tecnología, otro canal u otra forma de mediación, digamos, donde hoy, independiente de la inteligencia artificial, ya con las redes sociales, se nos planteaba esta cuestión entre cuáles son los límites entre la vida real y la vida virtual. Hoy eso está totalmente mezclado y es importante pensarlo en esos términos, porque lo otro sería hacerse una engaña pichanga, ¿no? Claro. O sea, es entrar en quizás una visión idealista de que, bueno, que en realidad hay que, ¿no? concentrarse en la realidad y no en la virtualidad, cuando en realidad ahí no hay mucha distinción. ¿Qué viene a traer la inteligencia artificial? Viene a traer una sofisticación mayor, incluso como aparece en el video donde la veterana dice, hoy googleé, ¿no? Como si fuera un paso anterior. Claro, como diciendo, bueno, pero en realidad hay muchas consultas que le hacíamos a Google. Claro. Ahora lo que hace ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, lo que hace es cruzar un montón de información que ya tiene en su bagaje y darte una respuesta más atinada y más elaborada, digamos, ¿no? Incluso esa respuesta, hoy la propia tecnología de la inteligencia artificial te permite cuestionarla, ¿no? Esto que decías, bueno, nos dice lo que esperamos. Está bien, pero uno le puede decir, no,
decime en realidad cosas que realmente creas, ¿no? O Claro. llevame la contra. Claro, Y el claro. tipo decía algo contrario, pero siempre en función de una demanda, Sí, ¿no? Siempre es en función de una demanda. Entonces, para nosotros, quienes nos dedicamos a este oficio, se nos presenta un desafío gigantesco para pensar este fenómeno por el impacto que tiene y sobre todo cómo impacta también en nuestra profesión, como en todas las profesiones, digamos, ¿no? Claro. Porque hoy todos los Bueno, laburos están siendo de algún modo puestos en cuestión, ¿no? Sí. Y a ustedes desde... Porque uno lo ve un poco, o digamos que lo más rápido que uno identifica es el ChatGPT como reemplazo de un terapeuta o de una Sí. terapia. Y yo desde este lado voy a hacer terapia con ChatGPT. Pero ustedes, ¿utilizan la herramienta? ¿Tienen alguna búsqueda en la que le puedas consultar alguna técnica, algún estudio, alguna cuestión particular? O... Entiendo que en tu pregunta hay dos cosas, ¿no? Condensadas. Una es la idea del reemplazo, ¿no? Sí. Que eso es un temón, Sí. digamos, ¿no? Y lo otro es lo que nosotros podamos utilizar o no. Yo particularmente lo uso, la inteligencia artificial. Lo uso como para consultar cosas, Ajá. para cotejar textos, ¿no? Tengo alguna idea que me hace referencia a tal o cual autor y lo confirmo por ahí, ¿no? O sea, es una herramienta que me Claro. parece muy valiosa. Por eso decía, no hay que demonizarla, evidentemente, ¿no? Sino que es una herramienta muy potente, muy poderosa, que como toda herramienta poderosa hay que poder aprender a usarla y hacerla también con cierta ética, ¿no? Porque me parece que es un componente que me gustaba la idea de poder traerlo, porque hoy es la inteligencia artificial, antes fue el internet, antes fue la prensa, yo qué sé, WhatsApp. siempre utilizamos, digamos, cosas que nos vienen a facilitar el trabajo, que bienvenido sea, pero me parece que es importante siempre no perder de vista el uso ético que uno tenga sobre las cosas, cuál es nuestra posición ante lo que estamos haciendo. Si Claro. somos conscientes del uso que estamos haciendo o simplemente lo estamos haciendo de manera automática, ¿no? sin una visión crítica de lo que estoy haciendo, por ejemplo, pensando que la inteligencia artificial es neutra y autónoma cuando en realidad se nutre también de una cantidad de información que esa información también tiene distintos sesgos, distintas Sí. implicancias y si uno puede utilizar la herramienta teniendo en cuenta esas cosas, bueno, es distinto cuando uno lo hace de manera muy pasiva. Después está la otra dimensión que vos traías, que es un punto sustancial, que es la idea del reemplazo. Y yo quizás ahí me voy a poner un poco corporativista con mis colegas Sí. psicoanalistas. Porque yo creo que en realidad puede ser un reemplazo. De hecho lo está haciendo Ajá. y en buena ley, te diría, ¿no? Sí. Lo digo como una cosa más provocadora. Ajá. Porque en realidad entiendo que hay algunas terapéuticas que uno podría pensar que en la actualidad uno lo ve mucho, sobre todo, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Esta cosa de la autoayuda, ¿no? Sí. De la gente que tiene consejos y tiene tips, ¿no? Y tiene como un decálogo de cómo resolver cosas y demás. ChatGPT no distancia mucho de eso. Claro. O sea, hay algunas terapéuticas que la verdad no tienen mucha diferencia con el ChatGPT, realmente. Quizás la particularidad que tiene, incluso en favor del ChatGPT, es que la tiene a disposición de manera hasta gratuita. Claro. Entonces el desafío es enorme. De hecho, la tendencia, y esto lo muestran los estudios, que hoy las principales consultas que se le hacen a ChatGPT no es en relación a materiales para cotejar materiales, comparar PDFs, armar un paper, armar una presentación PowerPoint, buscar información de tal o cual. En realidad, las principales consultas que se le hacen a ChatGPT tienen que ver con asuntos psicológicos. Claro. Eso es un dato importante a tener Sí. en cuenta, ¿no? Ahora, por eso traía hoy lo de ponerme corporativo, porque creo que quienes aprendimos y desarrollamos la práctica psicoanalítica, entendemos que al ChatGPT se le hace un poquito quizás más difícil de suplantar lo que se hace en un análisis. Claro. Entre otras cosas porque nosotros trabajamos de la concepción del inconsciente. Y el inconsciente, también entendido que es un inconsciente que se produce en el propio análisis entre el analizante y el analista. Ujú. Y eso, con la inteligencia artificial, en principio, hasta donde sé, no hay inconsciente. Claro. Y además hay otro elemento que para nosotros es sustancial, y les voy a contar una anécdota, que es que nosotros también trabajamos principalmente con lo que falla, con lo famoso, aquella cosa que descubrió en su momento el viejo Freud, Sí. que eran los actos fallidos o los lapsus, Ajá. que dan cuenta justamente de una forma de acercarse a la verdad por lo que falla, Por ¿no? los canales paralelos. por otros canales, exacto. Y eso el ChatGPT hoy no lo puede producir. Le voy a poner una anécdota. Me pasó hace un tiempo con un analizante, donde veníamos conversando de ciertos temas,
De hecho, había un tema que parecía medio esquivo. Y en un momento yo hago una intervención, que si vos me preguntás por qué dije eso, lo trabajé en mi análisis, no lo tengo muy claro todavía. Por eso, ¿no? Esta cuestión del inconsciente. Y le hago una devolución que ella la tomó totalmente por sorpresa y la desconfiguró totalmente. Ajá. E incluso empezó a hacer conclusiones sobre por qué yo había dicho eso, que nada que ver con lo que yo estaba pensando. Ajá. Y ese fallido permitió que hablara de algo que yo no sé si hubiera aparecido si no hubiera sucedido eso. Claro. ¿Se entiende el ejemplo como para graficar un poco cómo? Por eso traía que en esto de la idea del reemplazo, en relación a la idea de la terapia, y sí, puede ser un reemplazo, puede operar como un reemplazo, lo cual es preocupante, por lo menos quienes entendemos que debería ser de otra forma, pero también es cierto que no estamos haciendo el trabajo necesario quizás para no ser reemplazados. Ahí va, ¿no? ahí va, eso está bueno, ese concepto está bueno. Yo entiendo por lo que decís, obviamente, Santi, que obviamente puede ser reemplazable, pero a medias. A ver, yo imagino que en una terapia, fui cuando era muy chico, no me acuerdo mucho, después no volví a hacer terapia, pero imagino que todo el tema gestual, todo el tema de los gestos, de lo que uno dice, de la dicción, porque vos acá estás escribiendo, ni siquiera estás expresándote de lo vocal, me imagino que todo eso en realidad tiene un plus a la hora del psicoanálisis. Totalmente. Y que en este caso, en realidad, con el ChatGPT, vos le escribís por una computadora, le escribís un texto y capaz que el análisis va por otro lado. Más allá de que obviamente no te va a analizar los gestos, no te va a analizar todo eso, sino que va a analizar la información que él tiene y no lo que vos le estás diciendo. Ahí nombrás un punto que es clave, está buenísimo lo que decís. Y por eso hoy traía esta idea provocadora de que podemos ser perfectamente reemplazables, sobre todo desde algunas terapéuticas. Porque esto que vos decís no necesariamente puede ser leído como material, ¿no? Esto que vos traés, todo lo que comúnmente se le llama el lenguaje paraverbal, que para quienes nos dedicamos al psicoanálisis en realidad son otras formas más del discurso, es decir, cuando uno dice algo, ¿no? Con aquella famosa frase de Riquelme, ¿no? Que decía, Riquelme está feliz, y lo decía, ¿no? Bueno, había algo en la cara que decía otra cosa. Pero en realidad él, en sus palabras decía que él estaba feliz. No sé si él estaba feliz o no importa. Estoy poniendo el ejemplo como para pensar cómo hay algo que a veces podemos pensar más allá de lo que la persona está diciendo. De hecho, creo que uno de los grandes descubrimientos de Freud es entender que cuando uno dice algo, dice mucho más de lo que está diciendo. Y ahí está nuestra tarea, el poder pensar qué es eso más que se está diciendo, ¿no? ¿Qué es ese otro orden que también se está transmitiendo a partir de lo que se dice y lo que se dice más allá de lo que se dice? Que eso, en principio, la inteligencia artificial es difícil que tenga como esa posibilidad, ¿no? Pero sí, eso sin duda que es un rasgo fundamental que trabaja en el análisis, ¿no? Yo creo que nosotros estamos hablando con mucha naturalidad de algo que al mismo tiempo marcamos que cambie la humanidad, ¿no? Así como hablaste del fuego, de internet. Y me parece que hay, a veces, quedás en medio del cambio de paradigma, sin darte cuenta, y estás ahí y sos una figura muy importante desde el punto de vista de haber vivido los dos mundos. Nosotros, la generación nuestra, vivió el mundo sin internet, sin WhatsApp, sin celular. Y ahora lo vemos suceder en nosotros mismos, en lo demás. Yo a veces miro a los pibes que tienen 15, 20, solo conocieron el de ahora. Entonces, de alguna manera, entiendo que es mucho más difícil el tema de cuando estás en una mesa y prestar atención a lo que te está hablando y no estar mirando el teléfono. Por eso, y así muchas cosas, ¿no? Lo primero que haces en el día, mirar el teléfono. Capaz que a mí me alarma más hacerlo yo mismo. Digo, mirá lo que estoy haciendo, ¿viste? Estoy con el teléfono 8 horas. Bueno, el que nació con eso... Sí. Y además, esto, ahora que Dieguito decía, bueno, porque el ChatGPT le estás escribiendo. Bueno, pero ¿sabes cuánto va a tardar? Yo pensaba, dentro de 3 años vas a decir, bueno, quiero hablar con una mujer rubia, con lentes, y que tenga la cara parecida a Blanca Rodríguez. Y bueno, y ahí va a aparecer y te va a ver, y te va a ver por la cámara, y te va a interpretar los gestos, y te va a hacer gestos, entonces, y te vas a poder hablar, seguramente. Por eso, ¿cuánto va a tardar en que sea así? Nada, porque avanza mucho más rápido que nosotros. Lo que a mí me preocupa y que me parece que está bueno abordar desde este rol de ver el cambio y estar en el medio, es decir, ¿cómo hacemos para que esto no se transforme en que los pibes dentro de 10 años estén encerrados en el cuarto hablando con robots? Porque hoy en día son las redes, hoy en día WhatsApp, están hablando con 30 amigos por WhatsApp y no los ven.
Bueno, la vez pasada que estuvimos conversando sobre la serie Adolescencia parecía algo de esa, Bueno, ¿no? esa problemática. Bueno, ustedes que son amantes del cine y de las series, en eso compartimos ese amor. También le mandamos un abrazo a Nacho, que lo mismo. No sé si ustedes recuerdan haber visto la película Her, de Joaquín Phoenix, no sé si la vieron. Sí, ¿no? sí, claro. Una película muy, Sí. digo, si uno lo ve ahora con, no es tan debe ser del año 2014 por ahí, pero uno podría ver ahí como una cosa, ¿no? Sí. Muy de lo que estamos viendo ahora, esto Sí. que vos traías, ¿no? Decir, bueno, como él se enamora justamente de una inteligencia artificial. Algo que no existe. Pero es que ahí está, que ahí está la pregunta existencial, filosófica, ¿no? Si existe o no existe. Si uno entiende que hay algo de la virtualidad que sí necesariamente tiene que ver con la forma de vincularnos, independiente de las tecnologías, si uno entiende que hay algo de la ficción, siempre hay un acto de fe ahí, ¿no? Un acto de creencia en relación al otro, porque el otro viene a jugar algo para mí que yo necesito, ¿no? Y eso, lo puede hacer una persona, lo puede hacer, en este caso, una inteligencia artificial perfectamente, ¿no? Dependiendo un poco lo que uno está necesitando. Después está las valoraciones que uno puede hacer o no, de carácter filosófico, moral, político, ¿no? Que ahí podemos, yo puedo compartir muchas de las cosas que traías, pero estoy intentando llevar como al extremo la situación para poderla caracterizar, ¿no? Porque incluso esto que vos traías sobre el uso de la tecnología y sobre cómo te preocupa, ¿no? Los vínculos hoy, sobre todo en la gente más joven, decías, ¿no? Sí. Y en realidad no es que nació o nacieron con eso, sino que en realidad tanto los jóvenes, los gurises, si están, como decías vos, ¿no? En el teléfono o en la inteligencia artificial o en cualquier dispositivo, es porque en algún lugar lo copiaron, en algún lugar lo vieron, ¿no? Seguro. Y en eso tiene que ver, Seguro. porque a veces, ¿no? Desde el mundo adulto, como que muchas veces nos deslindamos y en realidad todo el mundo adulto está permanentemente, ¿no? Metido en las redes, scrolleando. Estamos con un nivel de dependencia brutal con eso porque el propio dispositivo está pensado para eso. Claro. Quienes lo crearon, hay un documental muy bueno, yo no me acuerdo el nombre, pero que entrevista justamente a los creadores de todas estas empresas de la información, y los tipos ahora están intentando con los hijos darle juguetes de madera. Claro, sí. ¿no? Toda la gente de Silicon Valley están intentando sacar a sus hijos de los monstruos que ellos crearon, digamos. Totalmente. Tiene un componente adictivo dopamínico. Sí, es que yo, aparte o sea, esto que vos decís es tal cual. Lo que yo creo y también me parece que tenemos que tratar de cargar con esa mochila es por ejemplo, a mí me pasa, sin usar redes sociales y sin usar ChatGPT, el andar con el teléfono encima, ¿no? El andar con el teléfono encima, yo voy a la Rambla a caminar y en algún momento siento como si tuviera una granada en el bolsillo. ¿Por qué? Porque yo también viví 20 años de mi vida sin que cuando yo me desprendía. Yo me voy de mi casa, me voy de acá, yo me desprendo de todo esto y de mi casa. Y estoy inubicable y cualquier problema que suceda me voy a enterar cuando vuelva a mi casa o cuando me encuentre con alguien. Pues si me voy 6 horas al monte, en esas 6 horas yo estoy solo, realmente solo. Si yo ando con esto encima, ya no estoy solo. Y ya me entero al instante y eso es como una cosa ahí que yo la siento como que late, ¿viste? Y además que yo mismo puedo decir, voy a llamar a Santi ahora para que venga al monte conmigo, págate. Y viene Santi. Entonces, permanentemente, o estás teniendo 40 conversaciones a la vez, o ya el hecho de que tenerlo en el bolsillo es como un chip, un GPS una que compañía. añadiste a tu cuerpo y a tu mente que hace que las 24 horas estás ubicable. Y ya, lo que yo quiero decir es que al haber vivido muchos años de mi vida sin esa cosa, muchas veces me suena la alarma. Y entiendo perfectamente, obviamente, que los más chiquitos capaz que me lo copiaron a mí, pero a mí me suena, a él no le va a sonar la alarma, porque no vivió otra cosa. Entonces, también creo que el lugar ese de hacer esa memoria, de decir, pará, un momento donde yo me iba a mi casa 5 horas y no me preocupaba si me quedaba sin batería. Me quedé sin batería en estas 2 horas, si me pasa algo no me van a avisar, ¿viste? Esa locura con la que... Es difícil acordarse de eso, ¿no? Claro, muy difícil. Estás salado, pero... A mí lo que me encanta, ¿no? Es tu optimismo, de pensar que porque dejas el celular en tu casa no te pueden rastrear. Porque capaz que tenés suerte que nadie te saque una foto. Mirá, lo vi a Bernardo caminando por la Rambla. Bueno. Digo, porque a lo que voy es que, lo decía medio en chiste, ¿no? En el sentido de que más allá de que uno pueda dejar la tecnología, estamos todos sujetos a una forma de relacionamiento y de discurso que va más allá de incluso que uno pueda dejar el teléfono un rato, porque
hay algo de esta sociedad de control que de algún modo se invirtió en lo que antes era en el estado de bienestar, que era ¿no? desde las lógicas del Estado, que eran quien controlaba de algún modo, ¿no? las conductas de la población. Hoy en realidad se invirtió en la pirámide y somos las propias personas las que estamos controlando permanentemente las acciones y los quehaceres de todos, digamos, ¿no? O sea, somos todos vigilantes en algún punto, ¿no? Sí. Entonces, hay algo de eso que es muy difícil de zafar, digamos, ¿no? Esa lógica del control. Sí, ni hablar. Y eso evidentemente también tiene efectos en nuestra subjetividad, absolutamente. Todas estas cuestiones de época que estamos conversando hacen justamente algunos de los grandes temas, por lo menos de las patologías de época, como se le llaman, claro, que no eran en otra época así, que es la ansiedad, la depresión. También tiene que ver mucho el juego del uso y ser usados de un modo por las propias tecnologías de la información, las redes sociales, ¿no? Bueno, y que ahora la inteligencia artificial, todo eso también va produciendo un estado de ansiedad permanente, de ansiedad. Y en esto que vos traías, ¿no? de tener una granada en el bolsillo, me pareció buenísima, porque es como la pregunta inicial que me decías, bueno, ¿es amigo o enemigo? Y a veces el teléfono es una granada, a veces no, a veces puede ser un salvataje. Sí, claro. ¿no? Pero lo que sí es seguro es que es algo que está ahí y que acompaña. Y ahí también uno podría pensar que hay algo del ChatGPT, para volverlo como al tema de hoy, que también puede oficiar de algún modo de esa compañía ante, bueno, un mundo cada vez más fragmentado, ¿no? Donde hay algo de la soledad que también uno puede pensar que tiene un carácter pandémico, ¿no? O sea, cada vez los vínculos cada vez más fragmentados, más, ¿no? Nos cuesta cada vez más sostener rituales colectivos, ¿no? Hay algo del individualismo exacerbado que vimos en nuestra época, donde, bueno, esto viene también en algún punto a oficiar en algún punto de rescate, ¿no? Lo cual es problemático, ¿no? Vos, Santi, tenés la idea o la ideología de que en realidad depende un poco de ustedes, de los psicoanalistas, ese reemplazo. No, hoy obviamente decías que hacemos poco, decías vos, ¿no? Sí. Hacemos poco para que eso no pase. Sí. Pero en realidad, viéndolo un poco de afuera, también depende mucho del paciente en este caso. O sea, es él el que elige sentarse delante de una computadora y en realidad elegir su terapia, digamos. Sí. Me parece espectacular el punto que planteas, porque hay algo de esto que decís del elegir que uno también incluso podría ponerlo en cuestión, porque ¿cuáles son los márgenes, no? En relación a la elección. Sí, hay algo que uno podría pensar que en algún momento alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? De lo que uno está haciendo, ¿no? Pero a veces esas elecciones también están trazadas por lo económico, por lo que venimos hablando, ¿no? Y hasta por cuestiones de época, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil diferenciar qué es de uno, qué es del entorno, qué es ¿no? Qué es lo que uno va aprendiendo, lo que entiende que son cómo funcionan las cosas. Creo que el análisis, ¿no? El psicoanálisis es una práctica que intenta justamente apuntalar contra esas cosas, de no darlos por obvias, de no darlas por ciertas. No creo que sea ni que seamos, ni que sea nuestra tarea salvarnos de esa situación, pero sí creo que el psicoanálisis aporta una visión que entiendo que hoy en día es muy difícil que una inteligencia artificial logre operar desde los errores humanos, digamos, ¿no? Y hacerlos jugar, porque equivocarse, digo, es parte de nuestro quehacer, pero el tema está en si a uno le da algún tipo de entidad al error, que fue lo que en algún punto Freud fue creo que la gran genialidad de él fue eso, ¿no? Fue poner el foco en cosas que hasta ese momento nadie se podía pensar. Hoy nadie puede pensar su propia vida sin, por ejemplo, hacer alusión a su historia familiar, claro, a su vínculo con los padres. Hasta Freud eso no existía. Seguro. Hasta Freud eso no existía. Ahora lo tenemos recontra incorporado, ¿no? Bueno, ojo, ¿no? Eso también habla de que alguien puso la primera piedra y el resto tomaron de ahí, claro, y repiten. También, exacto. Si es otra ficción. Claro, sí, lo exacto. Pueden hacer en los humanos, lo va a poder hacer la máquina. Eso es verdad. A eso me refiero, ¿no? Que uno, porque también asusta un poco. Por eso hacía referencia incluso al hoy, porque capaz que el día de mañana, ¿viste? Claro, está el desarrollo del algoritmo que logra trabajar desde el inconsciente, no lo sé. Claro, sí. No lo sé. O donde aprenda a leer gestos o a detectar el fallo como parte de la configuración de un propio algoritmo. Sí, totalmente. Ya le salta la fichita. Totalmente. El tema es que además te encontrás
Viste que en la terapia muchas veces el terapeuta anota, ¿no? Anota. Las notas que este loco no precisa tomar nota. Vos si hablás con él 5 años, tiene registro de todo lo que le dijiste. Claro. Le decís, che, ¿viste? ¿Te acordás de mi amigo Pablo que te nombré hace 6 años? Sí, claro, Pablo Rodríguez. El tema ahí es pensar, ¿no? Por eso decía que el psicoanálisis, como diferenciación de algunas otras terapéuticas, es entender que es necesario justamente que uno se olvide de algo que dijo el otro. Claro. ¿Por qué? Porque en algún punto es lo que permite dejar caer el lugar de poder que tiene el analista. Claro. Y es lo que para nosotros... humaniza, ¿no? No solamente eso, sino que es lo que realmente para nosotros orienta hacia la cura, que es que la persona pueda prescindir de un análisis. Claro. Si las respuestas, si está toda la información, está todo el registro, está todas las respuestas, ¿quién puede separarse de eso? Claro. Estás hablando con un Dios. Exacto, exacto, ¿no? Entonces hay algo de eso que, como decía vos, sí, humaniza, pero humaniza en el sentido de entender que ese lugar que a veces uno no le cede a con quien se analiza o con quien hace terapia, o en este caso con ChatGPT, es importante que ese lugar en un principio opere, porque a uno le suponen un saber, es lo que se llama en psicoanálisis como el supuesto, ¿no? El sujeto supuesto saber, es decir, quien va a un análisis le supone a su analista que sabe algo de sí que él no sabe. Claro. Y esa operación es lo que hace que uno pueda entrar a un análisis, pueda entrar a un espacio transferencial, es decir, un confianza con el analista, pero para que algo de eso después logre desarmarse en una eventual cura, es cuando la persona realmente reconoce y entiende que el saber lo tiene la persona. Claro. En todo caso, el analista lo que opera es... Ayuda al oriente. ¿No? Sí, orienta o hasta incluso le permiten la conversación común poder llegar a lugares que no serían insospechados que uno pudiera llegar por su propia cuenta, digamos, ¿no? Y en eso encontrar algunas de las verdades que lo atraviesan. Pará, Santi, ¿hiciste Sí. el ejercicio o sabés de algún otro terapeuta que lo haya hecho de jugar con el ChatGPT al ser el paciente? No lo hice, es una buena. Estaría buena. Es una buena propuesta. Estaría buena a ver cómo. Podría intentarlo. Porque viste que uno en realidad estamos Sí. hablando, yo la verdad, es algo que como que me rompe la cabeza. Sí, Hasta sí, lo vi en un curso hace poco de un loco que estuvo en mi laburo dando una charla sobre inteligencia artificial y hablando de esto, ¿no? Él marcaba mucho esto de los jóvenes, que ya en pospandemia y con muchas veces estar en encierro en su cuarto sin vincularse demasiado más que con el celular y las redes, ahora surge este nuevo paradigma de, mirá, no solo tengo las redes, sino que puedo hablar con este loco, puedo hacer terapia. Bueno, hay muchas de las cosas que a uno le alarman, pero en realidad tampoco me puse a hacerlo. No me puse a hacer terapia a ver cómo. A ver y qué me tal. imagino Digo, para resolver el problema de la vida cotidiana. No, claro. Sí. Pero me imagino que para usted puede llegar a ser Mirá, en este análisis que estamos haciendo, una información súper enriquecedora, porque Te capaz lo voy a que tomar, Bernardo, te lo voy a tomar. capaz que decís, y yo este hijo de puta lo que me contesta. O supervisar también Claro. una terapia Un caso. de una persona Claro, con está el bien. ChatGPT. Es interesante. Ir viendo lo que A ver le qué dice, por dónde lo a ver encara. por dónde va. Es muy buena esa, es muy buena. Lo que así a mí me hace pensar esto que ustedes traen, que me parece un punto espectacular. Sí me ha pasado, por ejemplo, de estar conversando con pacientes, con analizantes, donde confiesan, confiesan porque muchas veces lo dicen con vergüenza, de que le consultaron ciertas cosas al ChatGPT. Y me ha pasado de conversar con colegas, por ejemplo, donde muchos se enojan, ¿viste? Claro. Como si fuera una especie de traición, Traición. ¿viste? Y a mí me pasa más bien todo lo contrario. Para mí está buenísimo. Bueno, consultaste eso, perfecto, tráelo acá. A ver, Claro. primero, ¿por qué quisiste consultar eso ahí? ¿Qué respuesta te dio? ¿Qué impacto te dio la respuesta? Sobre todo el entendido, por lo menos la confianza, como les decía, más desde la práctica psicoanalítica, que desde cierto convencimiento, digo, porque es a lo que me dedico y lo que realmente como creo, como práctica para el trabajo en análisis, en terapia, todo ese material es usado en su favor, digamos, ¿no? Claro. La película, todo lo que puede ser usado en tu contra, no. Acá es todo lo que usted diga puede ser usado en su favor, en el sentido de que mientras eso se ponga en juego en el análisis, es en el entendido que el análisis realmente, por convencimiento, hoy, como decías vos, quizás en un futuro, Ajá. en un desarrollo máximo de la inteligencia artificial, quizás algo de eso pueda encontrarse, pero el poder trabajar justamente desde lo que no cierra, desde el error, desde la falla, desde pensar, ¿no? Los aspectos de lo que se dice, más allá de lo que se dice, es algo que permite incluso poner a jugar las propias recomendaciones del ChatGPT. Claro. Hay una cosa que está salada también.
si uno la piensa, tampoco me había puesto a pensarla, pero ahora que vos mencionabas lo de los colegas, etcétera, cómo cada uno reacciona distinto. Vos proponías algo que está buenísimo, de la autocrítica de la profesión, decir, bueno, si nos entran por acá, pues dejamos alguna ventanita abierta. Claro. ¿Qué podemos mejorar nosotros para que no pueda competir con nosotros? Está divino. Ahora, también pienso, por ejemplo, ¿no? Vos, obviamente, que hace muchos años te dedicas a esto, tenés muchas horas de vuelo y muchas horas de terapia realizada que, lógicamente, mejoran tu capacidad y tus posibilidades de hacer de hacerlo todavía mucho mejor y de cumplir mucho mejor tu función. Ahora, este hijo de puta, si la gente se vuelca a hacer terapia con ChatGPT, de acá a una semana tiene la información de 1 millón de terapeutas. ¿Me entendés lo que te digo? De 1 millón de terapeutas haciendo terapia durante toda su vida, ya la tiene el loco y ya la almacenó y ya lo mejora. Entonces. Sí. Está buenísimo eso que decís. Incluso, salado. mirá, mientras ibas desarrollando la pregunta, pensé que ibas por otro lado, que me parece que se relaciona con esto que traías, porque pensaba, ¿no?, en esta idea de la experiencia, pensaba, bueno, pensando también un poco en la audiencia, ¿no? Si hay algún colega que nos está escuchando, algún colega que se esté estudiando o que se esté por recibir, ¿no? Pensaba, decir, bueno, ante una monstruosidad de estas características que contiene todo el saber, ¿no? Claro. Que además es gratis y además está a disposición 24 horas, ¿cómo competir? Decías, ¿no? Claro. Pensando para alguien que quizás está iniciando, puede ser un ideal muy, muy duro, ¿no? Muy difícil de contrastar. A mí me da a pensar que, sobre todo, lo ubicaría en la época de la pandemia, ¿no? O post-pandemia. Yo creo que la pandemia tuvo muchas cosas muy jodidas, de las cuales todavía estamos sintiendo coletazos de eso, y pocas virtudes. Yo creo que si hay alguna de las pocas virtudes que yo por lo menos encuentro de ese periodo, que en un momento habían incluso algunos filósofos que planteaban, esto quizás nos hace reaccionar y fue todo lo contrario, ¿no? O sea, sufrieron de optimismo. Pero sí encuentro un elemento interesante, y es que como estábamos todos muy mal y estábamos todos muy aislados, se produjo como cierta concientización de que en última instancia lo más importante son los afectos, ¿no? Y los vínculos. Y también este concepto que ha estado tan sobre la mesa, que es la salud mental. Entonces tuvo como cierta, creo que, legitimación. Yo creo que ya venía legitimada la terapia, el análisis en general. Creo que el cine y las series jugaron mucho en ese sentido. De hecho, Hitchcock en aquel tiempo decía que la psiquiatría, el psicoanálisis le debía mucho al cine por haberlo legitimado, ¿no? Pero creo que después de la pandemia es como que ahora es una idea de consenso, ¿no? Claro, nadie se espanta si alguien está yendo a terapia. Eso me parece que es un factor importante. Entonces, todas estas, incluso este avance de la tecnología del ChatGPT, que se habla, ¿no?, de que se tratan los temas de la psicología y demás, yo creo que en algún punto hasta te diría que pueden favorecer en la propia legitimación. Lo viene a poner arriba de la mesa. O sea, es cierto, mucha gente se va a volcar al ChatGPT a consultar, pero en esa masividad quizás va a haber una parte donde van a seguir recurriendo. No, aparte del hecho de que la gente se vuelque masivamente a hacer terapia en ChatGPT, quiere decir que la gente necesita hacer terapia. Sí, en algún punto sí. Porque mucha gente, yo creo que hoy en día, cuando nosotros éramos chicos, existía todavía ese taradismo de, va psicólogo, está loco, Claro. Existía. Todavía me parece que a la gente hay alguno que un poco de vergüenza le da, no cuenta, no le gusta mucho decir. Es que yo te iba a preguntar eso, desde tu experiencia, ¿no? Obviamente como psicoanalista. A la hora de que sea anónimo y de que la persona con la que estás hablando en realidad es un robot, ¿pensás que eso cohíbe o inhibe en realidad a la gente? Está buenísima la pregunta, porque en realidad yo te diría que ese fue el artificio que inventó Freud. Porque, o sea, imagino que para la gente reconocer el problema y contárselo a una persona humana, y capaz que es más complicado que contárselo a una máquina. Sí, pero ahí vuelvo a marcar estos matices, estas diferencias de las terapéuticas, porque me parece que está súper atinada la pregunta, porque en realidad uno podría remontarse a que el psicoanálisis, como artificio, ¿no?, como método, lo que planteó Freud en su momento era justamente, usted venga a conversar conmigo diferente de lo que es cualquier otro vínculo. O sea, el analista pasa a oficiar como un desconocido, al cual yo le puedo decir un montón de cosas porque no está mediado, digamos, por el afecto. No me va a juzgar, claro. Exacto. Es cierto, ante algo artificial y ante una persona sin duda que te despierta fantasías, te despierta imaginarios y demás, pero
por eso hacía la distinción con el análisis, porque para nosotros los psicoanalistas es fundamental el que se pueda armar ese encuadre con los analizantes. Por eso es que tenemos mucha reserva y mucho cuidado a la hora de las cosas que decimos, ¿no? Por eso la diferenciación con otras terapéuticas, porque quizás con otros colegas, con otros psicólogos o con otras terapéuticas, pueden poner más algo de sí, y que eso a veces puede ser proyectivo y que en algún punto puede favorecer en algún nivel, pero en otro, como decís vos, puede inhibir, porque si yo me siento muy atrapado o identificado con ese que me está atendiendo, quizás hay cosas que inconscientemente no las voy a plantear, ¿no? Entonces, de algún modo el analista tiene algo de la misma función que el ChatGPT plantea, ¿no? En esta idea de la neutralidad. No tenemos mucho tiempo, porque te quiero hacer la última. Ya nos vamos. La persona, una persona que viene haciendo terapia, que conoce obviamente, ¿pensás que también cambia mucho a la hora de sentarse a una computadora? Es decir, la persona tiene cierta experiencia y capaz que basa su fundamento en seguir en eso gracias a la experiencia que tuvo. Sí, comparto con eso, y te lo diría así brevemente, que sé que nos tenemos que ir, pero es como te plantea el ejemplo hoy más temprano respecto a mi uso de la inteligencia artificial, respecto a cosas que pueden tener con el psicoanálisis. Porque tiene que ver con algo de la ética. Tiene que ver con el pasar por la experiencia, el por aprender a preguntarse, por aprender a saber qué información buscar, dónde buscarla y de qué manera, ¿no? Que es un poco lo que hace a que podamos tener un uso quizás mucho más consciente de todo este fenómeno que nos vino a dar vuelta a todo, ¿no? Santi, querido, gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Venga cuando quieras, siempre es un placer tremendo, nos quedaríamos 2 horas más. Y bueno, que es un tema para la próxima que vuelvas, espero que hayas seguimos jugado al paciente un poco ahí. A ver si te sorprende. Gracias. Gracias por este ratito, quédense que ya vienen todas las campanas. Chau, chau. Un abrazo.